Página 14. Escasez, porque tener poco significa tanto. Continuamos con la introducción. La escasez captura la mente. Nuestro interés en la escasez nos condujo a un notable estudio de hace más de medio siglo. Sus autores no pensaban que estaban estudiando la escasez, pero a nuestros ojos estudiaban una forma extrema de ella, la inanición. Fue a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando los aliados se percataron de que tenían un problema. Conforme se adentraban en los territorios ocupados por los alemanes, se encontraban grandes cantidades de personas al borde de la inanición. El problema no era la falta de alimentos. Los estadounidenses y los británicos tenían suficientes para alimentar a los prisioneros de guerra y a los civiles que liberaban. Su problema era más técnico. ¿Cómo empezar a alimentar a quienes han estado al borde de la inanición por tanto tiempo? ¿Se debían dar comidas completas? ¿Se debía permitir comer tanto como quisieran? ¿O se debe empezar subalimentándolas y aumentar poco a poco su ingesta? ¿Cuál era la forma más segura de sacar a las personas del borde de la inanición? En esa época, los expertos tenían pocas respuestas. Así, un grupo de la Universidad de Minnesota condujo un experimento para averiguarlo. No obstante, para saber cómo alimentar a las personas, primero hay que hacerles pasar hambre. El experimento empezó con voluntarios, hombres saludables en un ambiente controlado en que las calorías se les redujeron hasta que subsistían con los alimentos apenas necesarios para no sufrir daños permanentes. Tras unos cuantos meses comenzó el experimento en sí. Descubrir de qué forma respondían a diferentes regímenes alimenticios. No era un experimento en el que fuera fácil ser voluntario, pues se trataba de la guerra buena, y los que por razones de conciencia se negaron a marchar al frente estuvieron dispuestos a hacer su parte. Se alojó a los 36 sujetos del estudio en un dormitorio y se les supervisó con cuidado. Se observó y registró cada aspecto de su conducta. Aunque a los investigadores les interesaba más la parte alimenticia del estudio, también midieron los efectos del hambre. Mucho de lo que sucede con quienes padecen hambre es muy visible. Los sujetos perdieron tanta grasa en sus nalgas que sentarse les causaba dolor. Los varones tenían que usar almohadas. La pérdida de peso real se complicó por los edemas. Los hombres acumularon poco más de 6 kilogramos adicionales de fluidos debido a la inanición. Su metabolismo se hizo 40% más lento. Perdieron fuerza y resistencia. Un sujeto informó: noto la debilidad en mis brazos cuando me lavo el pelo en la regadera. Se fatigan completamente en el curso de esta sencilla operación. No solo se debilitaron físicamente, también cambió su mentalidad. Sharman Russell describe un almuerzo en su libro Hunger, Hambre. Los hombres se impacientaban al esperar en la fila hacia el servicio era lento. Eran posesivos con sus alimentos. Algunos se agachaban sobre sus bandejas y las protegían con los brazos. En su mayoría permanecían en silencio con la concentración que comer merecía. Y desapareció la aversión hacia
hacia ciertos alimentos como la col. Consumían toda la comida sin dejar nada y después lamían su plato. Esto es en gran medida lo que puede esperarse de personas que padecen mucha hambre. Sin embargo, algunos cambios mentales fueron más inesperados. Apareció una obsesión con los libros de cocina y los menús de los restaurantes locales. Algunos dedicaban horas a comparar precios de frutas y verduras en varios periódicos. Otros consideraban dedicarse a la agricultura. Soñaban con nuevas carreras como propietarios de restaurantes. Perdieron el deseo de enfrentar problemas académicos y se mostraron mucho más interesados en los recetarios. Cuando iban al cine, solo les interesaban las escenas con alimentos. Estaban concentrados en los alimentos. Por supuesto, si uno se está muriendo de hambre, la prioridad debe ser obtener más comida. Pero se concentraban de una manera que excedía cualquier beneficio práctico. La falsa ilusión de establecer un restaurante, comparar precios de alimentos y estudiar libros de recetas no alivian el hambre. En todo caso, el constante pensamiento en la comida, casi una obsesión, sin duda aumentó el sufrimiento del hambre. Ellos no lo eligieron. Un participante de Minnesota recuerda la frustración de pensar todo el tiempo en comida. No conozco muchas otras cosas en mi vida que hubiera anhelado con tanta intensidad como el fin de este experimento. Y no fue tanto por el malestar físico, sino porque hacía de la comida lo más importante de nuestra vida. La comida se convirtió en lo único central y de verdad importante en la vida. Todo lo demás era superfluo. Y la vida es muy aburrida si eso es lo único. Es decir, si iba al cine, no me interesaban particularmente las escenas de amor, pero sí me fijaba cuando comían y qué comían. Estos hombres hambrientos no eligieron ignorar la trama para preferir la comida, no eligieron dar mayor importancia a la comida. En cambio, el hambre se apoderó de su pensamiento y su atención. Esta conducta fue solo una nota al pie de página en el estudio de Minnesota, pues de ninguna manera era lo que buscaban los investigadores. Para nosotros es un ejemplo de la forma en que nos transforma la escasez. ¿Qué pasa con nosotros ante la escasez? La escasez captura la mente. Así como los sujetos hambrientos pensaban en comida, cuando padecemos cualquier clase de escasez, esta nos absorbe. La mente se enfoca automática y poderosamente hacia las necesidades insatisfechas. Para el hambriento, la necesidad es la comida. Para quien está muy ocupado, puede ser un proyecto que debe terminar. Para quien carece de efectivo, puede ser el siguiente pago de la renta. Para el solitario, la falta de compañía. La escasez es más que solo el disgusto por tener muy poco. Cambia la forma de pensar, se impone en la mente. Esto es inferir demasiado a partir de un solo estudio. La inanición es un caso extremo. Implica escasez, pero también muchos otros cambios fisiológicos. El estudio solo contaba con 36 sujetos.
La evidencia citada consiste en gran medida en los murmullos de hombres hambrientos, no en números rigurosos. Pero muchos otros estudios más precisos muestran los mismos resultados. No solo eso, nos permiten ver con precisión cómo la escasez captura a la mente. En un estudio reciente se pidió a los participantes asistir al laboratorio más o menos a la hora del almuerzo sin haber comido nada durante 3 o 4 horas. A la mitad de estos sujetos hambrientos se le envió a que almorzara y se retuvo el resto. Así, la mitad tenía hambre y la otra no. Su tarea en el estudio era sencillo: observar una pantalla. Aparecía fugazmente una palabra, identificar esa palabra. Así, por ejemplo, aparecía por un instante la palabra take, o sea, tomar en inglés, y los sujetos tendrían que decidir si acababan de ver shake o rake. Rake es rastrillo en inglés. Esto parece trivial y lo habría sido excepto porque todo sucedía rápido, muy rápido. La propia palabra aparecía por solo 33 milisegundos, es decir, la 30ª parte de un segundo. Ahora bien, puede pensarse que los sujetos hambrientos se desempeñaron peor por estar cansados y desconcentrados a causa del hambre. No obstante, en esta tarea en particular, la realizaron tan bien como los sujetos sin hambre, excepto en un caso. Los sujetos hambrientos mostraron un desempeño mucho mejor con palabras relacionadas con alimentos. Fue mucho más probable que vieran correctamente la palabra cake, que significa pastel en inglés. Este tipo de tareas está diseñado para saber en qué piensa de manera predominante una persona. Cuando un concepto invade el pensamiento, se perciben más rápido las palabras relacionadas con él. Así, cuando los sujetos hambrientos identifican la palabra cake con mayor velocidad, se observa de inmediato que el primer plano en su mente lo ocupa la comida. En este caso, no nos basamos en conductas extrañas, tales como hojear libros de recetas o planear abrir restaurantes, para hacer inferencias sobre su obsesión. La rapidez y la exactitud de sus respuestas revelan directamente que la escasez capturó la mente de los sujetos hambrientos. Además, lo hace en un nivel subconsciente. Las minúsculas unidades de tiempo en esta tarea, resultados medidos en milisegundos, se pensaron para observar procesos rápidos o lo bastante rápidos para permanecer ajenos al control consciente. Ahora conocemos mucho sobre el cerebro para saber lo que significan estas escalas de tiempo. Los cálculos complejos de mayor dificultad requieren más de 300 milisegundos. Las respuestas más rápidas dependen de procesos automáticos subconscientes. Así, cuando una persona hambrienta reconoce cake más rápido, no es porque haya elegido concentrarse más en esta palabra. Sucede más rápido que el tiempo necesario para elegir hacer algo. Por eso describimos la forma en que la escasez enfoca la mente con el término capturar. Y este fenómeno no es específico del hambre. En un estudio se observa que cuando los sujetos están sedientos, reconocen con mucha mayor rapidez
y otra vez en décimas de milisegundos la palabra water, agua en inglés. En todos estos casos, la escasez opera de forma inconsciente. Captura la atención, sea que el sujeto lo desee o no. Ahora bien, tanto la sed como el hambre son fuertes deseos físicos. Otras formas menos viscerales de escasez también capturan la mente. En un estudio se pidió a unos niños que calcularan de memoria, ajustando un instrumento físico, el tamaño de monedas estadounidenses comunes de 1 centavo a 50 centavos. Las monedas les parecieron más grandes a los niños más pobres, que sobreestimaron considerablemente su tamaño. Las monedas de más valor, el cuarto de dólar y el medio dólar, fueron las más distorsionadas. Así como el alimento captura la atención de los hambrientos, las monedas capturaron la de los niños pobres. Esta mayor concentración hizo que estas monedas les parecieran más grandes. Cierto es que quizá los niños pobres simplemente no sean hábiles para recordar tamaños. Por tanto, los investigadores hicieron que los niños calcularan el tamaño con las monedas enfrente de ellos, algo más sencillo. De hecho, los niños pobres cometieron incluso mayores errores con las monedas frente a ellos. Las monedas reales atrajeron aún más la atención que las monedas abstractas en la memoria. Sin ninguna moneda cerca, los niños estimaron con mucha exactitud discos de cartón de tamaños similares. La captura de la atención altera la experiencia. Durante una serie de eventos breves que atraen mucho la atención, como accidentes automovilísticos y robos, por ejemplo, la mayor atención produce lo que los investigadores llaman la expansión subjetiva del tiempo. Una sensación de que tales eventos duran más, precisamente a causa de la mayor cantidad de información que se procesa. De igual manera, la captura de la atención por la escasez afecta no solo lo que vemos o la rapidez con que lo hacemos, sino también la forma de interpretar el mundo. En un estudio sobre personas solitarias, se les mostró fotografías de rostros por un segundo y se les pidió que describieran la emoción que expresaban. Era enojo, temor, alegría o tristeza. Esta simple tarea mide una habilidad social clave, la de entender lo que siente otra persona. De manera sorprendente, las personas solitarias efectuaron mejor esta tarea. Bien hubiera podido pensarse que su desempeño sería peor. Después de todo, su soledad tal vez implicase una ineptitud o inexperiencia social. Sin embargo, este desempeño superior se explica cuando se considera la psicología de la escasez. Es exactamente lo que se puede predecir si los solitarios se concentran en su propia forma de escasez, el manejo de contactos sociales. Deben estar particularmente sintonizados con la lectura de emociones. Esto implica que los solitarios también deben demostrar un mayor recuerdo de la información social. En un estudio se pidió a las personas que leyeran un diario ajeno y formaran una impresión de quien lo había escrito. Después se les pidió recordar detalles de las anotaciones en el diario. Las personas solitarias mostraron un desempeño igual de bueno que las que no lo eran, excepto por un caso. Recordaban mucho mejor las anotaciones que implicaban un contenido social, como las interacciones con otras personas. Los autores de este estudio se basan en una anécdota que resume muy bien la forma en que la soledad cambia el enfoque.
Bradley Smith, desafortunado en el amor y sin amigos cercanos, descubre que su percepción cambia después de un divorcio. De repente, Bradley no puede evitar darse cuenta de las conexiones entre las personas, parejas y familias con intenso y doloroso detalle. En uno u otro momento, la situación en que se encuentra Bradley puede habernos afectado a la mayoría de nosotros. Quizá, como Bradley, termina una relación romántica y uno se encuentra observando a las parejas tomadas de la mano en el parque, o los primeros días en una nueva escuela o un nuevo lugar de trabajo lo colocan a uno en un mundo de gente desconocida, en el que cada sonrisa, mal gesto o mirada en su dirección adquieren mayor importancia. Bradley, puede decirse, es el equivalente social de los hombres hambrientos hojeando sus propios libros de cocina.